reputación de ser un personaje bohemio y nada convencional. La alumna que le seguía en promedio en los exámenes finales de filosofía era la escritora Simone de Beauvoir. Je pense qu'il était le plus sale, le plus mal habillé. Je crois aussi peut-être le plus laid. Mais je me rappelle l'avoir vu une fois avec un grand chapeau dans les couloirs de la Sorbonne, faisant la cour à je ne sais pas quelle étudiante, parce qu'il était toujours en train de faire la cour à tel ou tel jeune philosophe. Ça, c'était mademoiselle, je ne sais plus comment elle s'appelait. Enfin. Et il avait un grand chapeau, il était en train de faire du charme et je l'avais ricané. Aunque Sartre siempre quiso ser escritor, al principio trabajó como profesor de escuela. En su tiempo libre, desarrolló gran interés por la fenomenología, que brindaba una explicación radical del funcionamiento de la conciencia humana. En 1933 se tomó un año de licencia y se fue a Berlín a estudiar con Edmund Husserl, líder mundial en ese campo. Cuando Sartre volvió a París, sentía haber encontrado una forma totalmente nueva de ver la existencia del hombre en el mundo. La gran idea que tuvo fue que ser consciente de algo es relacionarse con un objeto en el mundo y no con una representación interna de ese objeto dentro de la mente. Lo que consideramos la conciencia propia en realidad es la conciencia del mundo. La idea de que tengamos un yo, un alguien interior, ese ser esencial que en verdad somos, es un mito para Sartre y todo el impulso moral de su obra consiste en tratar de que la gente abandone la idea, que se rinda. En realidad reconforta mucho la idea de que existe una respuesta interna a la pregunta de quiénes somos. El argumento de Sartre es que no existe un carácter predeterminado que nos lleva a ser quienes somos. Lo que somos está en función de lo que hacemos. Sartre adoraba el cine, especialmente el suspenso, y concurría casi todas las noches. Le llamaba la atención la diferencia entre los personajes de la pantalla y la gente que andaba por la calle fuera del cine. Los de afuera podían hacer lo que querían, pues lo inventaban en el trayecto. A diferencia de las películas que veía, en la vida real no existía un guión predestinado. Inspirado en Husserl y su experiencia cinematográfica, Sartre comenzó a escribir un ensayo sobre lo que denominó la contingencia de la existencia, el hecho de que pareciéramos estar aquí por azar sin propósito en la vida. Simone de Beauvoir le sugirió reescribirlo como un texto de suspenso y el resultado fue una novela publicada en 1939 donde daba nombre a la angustia existencial, La náusea. Henos aquí, a todos, comiendo y bebiendo para preservar nuestra preciada existencia. Y no hay nada, absolutamente ninguna razón para existir. Recuerdo que mis profesores de filosofía del liceo francés quedaron pasmados con Sartre, porque en general los filósofos hablan sobre la lámpara que tienen sobre la mesa. Cuando percibo la lámpara sobre la mesa, ¿qué veo? Pero Sartre decía, estoy en un café y quiero conocer la esencia del mozo del café. Oh, era algo muy nuevo. Diseñada en forma de diario de ficción en el que el personaje central, Roquentin, descubre que la existencia no tiene sentido, La náusea constituyó un escrito totalmente original que cautivó a gran cantidad de lectores. Traducía intrincadas ideas filosóficas en imágenes familiares y cotidianas. La esencia era un encuentro con un árbol, durante el cual Roquentin se enfrenta con lo que denomina la clave de la existencia. Hasta que de repente, ahí estaba, clara como el agua. La existencia había perdido el aspecto inofensivo de una categoría abstracta. Era el verdadero aglutinante de las cosas. La raíz estaba moldeada en la existencia. Me di cuenta de que había hallado la clave de la existencia, la clave de mi náusea, de toda mi vida. Había experimentado lo absoluto de lo absurdo. Frente a esta gran mano ajada, no importaban ni la ignorancia ni el conocimiento. El hecho de que la vida carezca de sentido nos da la oportunidad de darle sentido. Es precisamente porque no tiene sentido de antemano lo que justifica que nosotros podamos crearle un sentido, porque nada es fijo. Nacemos por azar. Nuestra existencia no tiene sentido en absoluto, ninguna razón.
Por eso, darle sentido depende directamente de nosotros. Cuando estalló la guerra, Sartre fue convocado al ejército y se alistó en una unidad meteorológica que trazaba las condiciones del viento para dirigir el fuego de la artillería. Como operaba bien lejos del frente, advirtió que tenía una asombrosa cantidad de tiempo libre a disposición. Sartre no tenía muchas guardias y lanzaba globos al aire, en mi opinión un gesto muy filosófico, y esperaba para ver hacia dónde iban, y tenía algo de lo que carecía cuando era profesor, es decir, tiempo. Entonces podía reflexionar sobre sí mismo y también reflexionar sobre el mundo. En esta situación algo irreal, Sartre pensaba y escribía intensamente. Trabajaba en una trilogía de ficción, Los caminos de la libertad, e inició una obra filosófica fundamental en su vida, El ser y la nada. Contaba con la fuerte influencia del filósofo alemán Martin Heidegger, quien por una extraña coincidencia había sido meteorólogo en la Primera Guerra Mundial. Peter y Keller se fueron a buscar hidrógeno. Era su turno. Leí la conferencia de Heidegger, que es la metafísica, y me pasé el día debatiendo una postura con respecto a la de él. La filosofía que estoy redactando es personal, y en mi vida tiene la función de protegerme de la melancolía y la tristeza de la guerra. La filosofía y la vida en realidad se volvieron una sola cosa. Cuando cayó Francia, capturaron y apresaron a Sartre. El año que pasó como prisionero de guerra lo hizo cuestionarse por primera vez el individualismo extremo de su pensamiento. Ahí tuvo una experiencia completamente asombrosa al conocer a hombres que habían sido arrojados ahí por la guerra, abandonados en un rincón en un campo de prisioneros. Gente de todo tipo. Fue un verdadero punto de inflexión. De repente se dio cuenta de que tenía que vincular sus ideas sobre la libertad individual con la sociedad en su totalidad. Cuando Sartre escapó del campo de prisioneros y regresó a la sitiada París, estaba decidido a participar de una resistencia. Le habría gustado convertirse en un hombre de acción, pero en lugar de eso se abocó a la actividad subversiva más poderosa en la que podía involucrarse: escribir. Volvió en marzo de 1941. ¿Y qué cambiado? Yo no lo reconocí. Estaba muy moral, muy serio. Gracias a Dios después cambió. Pero hablaba de moralidad de una manera como nunca lo había escuchado. Sartre trabajaba simultáneamente en una obra de teatro política, novelas y escritos filosóficos. Escribía velozmente. Había preparado bien las ideas estando preso. Su obra de teatro Las Moscas, una adaptación de un mito griego puesta en escena en 1942, era un ataque apenas disimulado al colaboracionista gobierno de Vichy por predicar la culpa y la sumisión a los abatidos franceses. Una vez que la libertad estalla en el alma humana, Dios no puede hacer nada contra el hombre. Dios no puede hacer nada contra este pilar de granito, contra esta columna irresistible, la libertad del hombre. En una explosión de trabajo, Sartre completó El ser y la nada al año siguiente. Era una síntesis